Hermoso, hermosa la presencia de nuestro Rey. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Buenos días a todos, Dios te bendiga. Bienvenidos a este tercer día de retiro de restauración relacional, emocional y sexual. Somos el Ministerio CREA de la Iglesia Base Cristiano y en este momento les voy a invitar a ver un video. Querida iglesia, quería contarles que mi nombre es Gustavo, hace un año que vengo a CREA y la verdad que el motivo por el cual Dios me lleva a CREA es por una adicción muy fuerte a la pornografía y a raíz de eso también tenía muy mala relación en mi familia, trataba mal a mi hija, nos llevábamos bastante mal con mi esposa y bueno, eso me lleva a tomar una determinación y a buscar del Señor, y a través de CREA Dios me habla que lo mío era una religiosidad, que era algo que venía viviendo con un montón de careta, un montón de capas como la cebolla. Y bueno, el Señor me habla de que no es religiosidad lo que tengo que tener, sino es un corazón dispuesto a buscarlo a diario. Y eso fue lo que empecé a hacer. Dios me hace libre, Dios me bendice y hoy puedo estar feliz de contar con un hermoso grupo de amigos, de hermanos que me están apoyando en mi proceso de restauración. Y la verdad que no tengo más que palabras de felicidad para agradecer al Señor, y les animo a que si alguno está pasando por algún momento de problemas de los que yo dije, o seguramente de lo que han escuchado durante el video, de restauración emocional, de restauración sexual, que puedan venir a acercarse a Aldo, a Floppy, y vas a tener una nueva vida, te lo puedo asegurar en Jesús. Hoy soy libre y feliz año nuevo, CREA. Tremendo lo que hace el Señor. Y bueno, vamos a presentarlos. Vamos a recibir a Aida Valenzuela y a Gustavo Púlice. Con un fuerte aplauso los recibimos. Buenos días. Que el Señor los bendiga. Estamos felices de poder compartir con ustedes esta charla. Contarles un poco lo que el Señor hizo con nosotros, ¿sí? ¿Les parece que oremos para comenzar? Sí. Señor, estamos tan felices de estar en este lugar y sobre todo poder contar lo que vos puedes hacer en una vida que se rinde a tu voluntad. Sabemos que vos tenés planes hermosos para mis hermanos en este lugar, para que puedan vivir la vida plena que vos tenés para darnos, con libertad, con paz, con felicidad, con alegría. Pero a veces se hace difícil, Señor, por las heridas con las que cargamos a lo largo de nuestra vida. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que en este momento te empieces a mover en los corazones, las mentes, en los pensamientos, y puedas revelar, Señor, tener revelación de todo aquello que es importante sanar para ser libres. Para ser libres, Señor. Para ser libres. Vos hoy, Señor, puedas tener libertad, convicción, revelación a tu pueblo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.
Bueno, en esta mañana queremos hablarles de las heridas maternas y paternas que vamos sufriendo desde nuestra niñez y a lo largo de nuestra vida. El plan de Dios. Dios nos muestra su amor incondicional manifestado a través del amor de nuestros padres, ¿sí? Cuando nosotros nacemos en una familia, esa familia es la que está encargada de darnos el amor que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Fue así como creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra. Génesis 1:27 y 28. O sea, el Señor nos dio ese amor como individuos y también nos dio la bendición de poder multiplicarnos, de poder darle ese amor a otro, ¿sí? A través de la multiplicación. Pero ¿qué pasa? Como sabemos, a veces tenemos que luchar con nuestra carne, o como dice acá la diapo, contra el adversario. Dice, planes y estrategias del adversario. Su plan es que el hogar se torne en una batalla campal, que uno tenga que colocarse el casco y chaleco antibalas antes de ingresar en su propia vivienda por temor a los misiles y granadas que muchas veces vuelan en ese lugar. Y esto es un poco lo que pasaba en la casa de mis padres, ¿sí? A veces, cuando con mi hermano, somos dos, un hermano más chico, salíamos del colegio, estábamos a la vuelta de mi casa, íbamos caminando, lo grafico porque no nos iban a buscar, sino que íbamos solos a casa, veíamos como había esta guerra, ¿no? Esta guerra de palabras, estas heridas de... Si bien nunca hubo un maltrato físico, ¿sí? Mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero sí lo hacía verbalmente y la hacía sentir nada frente a nosotros, sus hijos. Otra de las estrategias que el diablo trata de llevar a cabo es, si no puede lograr una batalla intensa y estruendosa, busca que la relación familiar se convierta en una guerra fría. Pocas palabras, miradas de soslayo, cada uno manteniendo su distancia. Además, él, que solo viene a destruir, busca transformar cada hogar en un manicomio de terror, un lugar de dolor y quebranto. Otra de las patologías que tiene el adversario: vos en una habitación y yo en la otra. No hay comunicación, no hay diálogo. Por ahí, en estos tiempos modernos, que en mi caso no pasaba, pero hoy ya tienen internet y vemos como los chicos se van aislando, ¿sí? En una habitación, en un lugar, solitarios, careciendo de todo tipo de amor, ¿sí? El amor familiar. Ahí la dejamos a Ida, que siga. Perdón, me queda uno más. Dice, Satanás intentará transformar nuestro hogar en un lugar totalmente impredecible y en caso de no lograrlo, aspirará a sacarle toda sorpresa, cambiándolo en un desierto aburrido. Y yo me acuerdo que cuando estábamos de novio con Aida, era, no sé, pedalear media hora desde mi casa en bicicleta hasta la suya y no importaba la hora.
yo salía de trabajar y pedaleaba hasta su casa porque la quería ver, la quería encontrar. Era sorpresivo, porque no podía ir todos los días, no podía contar con dinero todos los días porque era muy joven, pero siempre había un regalito, alguna atención, y eso es lo que nosotros hacemos como individuos. Pero el diablo, ¿qué quiere? Quitar esas sorpresas, ¿no? El diablo nos insta a decir, no, ¿para qué le vas a llevar eso si no le va a gustar? O no te lo va a agradecer porque ya está acostumbrada a que le lleves algo todos los días. Y realmente ahí va quitando las sorpresas y va quitando de a poquito ese amor que nosotros debemos tenernos el uno con el otro. Ahora sí. Bueno, y iba en bicicleta porque vendió su auto para construir nuestra casa. Así que por eso se había quedado sin movilidad. Y como decía Gus, el Señor crea la familia para que vengamos al mundo, ¿no? De la única manera en que una persona, un ser humano, viene a la vida es a través de otro ser humano. Generación espontánea no existe, con lo cual hay un padre y una madre que se unen en una sola carne, ¿sí? De esa unión se fusiona, se forma un embrión, se desarrolla un feto, un bebé, y así venimos al mundo. Cada uno de nosotros, los que estamos hoy presentes, es porque hubo una unión entre un hombre y una mujer, en ese diseño que Dios crea para que nosotros vengamos al mundo. Muchas veces, esa unión entre un hombre y una mujer no es algo consensuado, no es algo esperado, puede ser algo esporádico, puede ser algo que se pagó para tener esa unión. Hay muchas formas en las que podemos llegar al mundo, pero la forma en la que llegamos no nos hace menos, no nos hace distintos, nos hace iguales, porque para Dios no importa la forma en la que fuimos concebidos o concebidas, Dios ve que somos importantes, cada uno de nosotros. Por eso Él, cuando crea la familia, nos va a dar tanto a la madre como al padre, ¿sí? Ciertas características, porque son muestras de su amor hacia nosotros. El amor de Dios viene a nuestras vidas a través de nuestros padres. Pasa que a veces eso se quiebra. Entonces vamos a ver juntos algunas características que tienen que ver con el amor de la madre. Bueno, el amor de la madre nos va a dar identidad. Cuando nosotros nos desarrollamos en el vientre materno, ¿sí? Nos vamos identificando como seres humanos, porque no somos animales, ¿no? Seres humanos. Y en ese desarrollo, nuestra madre nos va dando la identidad en el sentido de quién somos, ¿sí? Y algo que es importante, que siempre me encanta decirlo, que nosotros, el sexo, ya sea varón o mujer, de esa unión, de esa fusión de células germinales, el sexo, ¿sí? Viene del padre, ¿no? El padre, ¿sí? Cuando se unen las células germinales, el padre va a dar ese cromosoma, ya sea X o Y, con lo cual después somos o mujer o varón. Y muchas veces pareciera que las madres hacemos todo. Sin embargo, cada uno en su rol es importante en la concepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres, ¿sí? Los cromosomas son XY, mujeres XX. Entonces, el X del padre se une con el de la madre, el X de la madre, y nace una niña. El X del padre se une con el Y del padre se une con el X de la madre y nace un varón, ¿sí? Esa es la importancia. O sea, Dios, desde el inicio de nuestra vida, a cada uno de nuestros padres le va a dar un rol, una función importante en nuestra vida, porque tenía un plan para nosotros. Ahora bien, entonces, en el vientre materno, ¿sí? Adquirimos nuestra identidad, la aceptación. Aceptación en el sentido de ser esperados, de ser buscados. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba con la panza de Azu,
jugosa a la noche y hablaba con ella. Se apoyaba en la panza y le hablaba. Yo decía, ¿qué están hablando? No, estoy hablando con mi hija, me decía, ¿no? Entonces, esa aceptación, es el bebé, nosotros como seres vivos, nos relacionamos con el entorno a través de los sentidos. Escuchamos, vemos, sentimos, ¿sí? El tacto. Con lo cual, ese niño, esa bebé que se está desarrollando, percibe su entorno y percibe si lo están esperando, percibe si hay amor, percibe si hay cariño, percibe si sus padres se aman, percibe absolutamente todo. Con lo cual, cuando en esa percepción las emociones están distorsionadas, ese niño también lo percibe. Después vamos a ver un poco las consecuencias cuando esto nos sucede. Pero en esa aceptación de quién somos, se va formando nuestra identidad. Amén. La seguridad es otro de los aspectos del amor de la madre. Un niño en los brazos donde más seguro se siente es en los brazos de mamá. Los brazos de mamá. Un bebé, ¿no? Está con alguien, pero en su mirada está buscando a su madre. Cuando Azu tenía más o menos casi un año, yo tuve que viajar por trabajo, ausenté 3 días de casa y se quedó con sus abuelos. Gusta también había viajado, se quedó, estaba bárbara. Yo llamaba, está re bien, no llora, tuvo los 3 días en paz. Cuando yo regreso, porque desesperada por ir a verla y demás, me ve, la levanto, ¿no? Y en un momento me queda mirando y digo, ¡guau! La arregló toda la contención emocional que tuvo por esos 3 días, que uno dice, ¿qué pudo haber pasado por la mente de esa niña, bebé, tantos días sin ver a su mamá? Una eternidad, ¿no? Una eternidad. Pero eso nos muestra cómo los niños perciben absolutamente todo. A veces uno habla cosas grandes de frente de niños. Los niños están escuchando. Que hay una parte que está jugando, pero la otra parte está escuchando. Entonces, en los brazos de mamá es donde más seguro se siente un niño. Y eso nos da el aspecto de la seguridad de Dios. Que en los brazos del Señor es el lugar donde más seguro estamos como sus hijos. Amén. Amén. El sentido de pertenencia es el amor que le va a dar la madre a ese bebé. ¿Por qué? Porque nuestro primer hogar va a ser dentro del vientre materno. El lugar, nuestra primer casa va a ser dentro del vientre materno. Entonces, comenzamos a sentirnos parte. Soy parte de este lugar donde me estoy desarrollando. ¿Qué pasa cuando no me aceptan? Cuando estoy creciendo en un lugar donde nadie me está esperando, ¿no? Se va como distorsionando ese diseño por el cual nuestra casa fue creada. Entonces la madre le va a dar ese sentido de pertenencia. Mi lugar, ¿no? Mi lugar, mi seguridad, los brazos de mamá, todo esto nos lleva a pensar en el Señor. Esa pertenencia que nosotros tenemos que tener del Señor. Que a veces cuesta tanto pertenecerle al Señor, ¿no? Entregarle todo, identificarnos con Él, ser parte de Él. Pero la madre le va a dar ese sentido de pertenencia, ¿sí? Del lugar donde crece. Por otro lado, el amor de la madre nutre, ¿no? Primero, en el vientre materno el bebé se alimenta a través de una estructura, el cordón umbilical. La madre va a alimentar a ese bebé, le va a desarrollar. Cuando el bebé nace, la madre sigue alimentando a ese bebé a través de la lactancia, ¿sí? Luego, cuando el bebé empieza a comer, la mamá comienza a darle sus primeros alimentos. Esa nutrición tan importante que viene desde el rol de la mamá. Es la nutrición que nosotros necesitamos del ser. Nutrir nuestra alma, nutrir nuestro espíritu. A medida que nos relacionamos profundamente con Él, nos vamos a alimentar.
¿Qué pasa con un bebé que no se alimenta bien? Vienen un montón de enfermedades, dolencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, trasladamos esa nutrición o mala nutrición a nuestra vida espiritual, es donde flaqueamos, donde aflojamos, donde nuestra mente vuelve. Por eso la madre tiene como ese rol, esa forma, esa característica de la nutrición, que es la nutrición que el Señor nos da a través de su espíritu. La presencia. La presencia es otro aspecto del amor de Dios, ¿sí?, a través de la madre, a través del amor de la madre. Un niño, ¿sí?, necesita tener cerca a su mamá para sentirse contento, para sentirse cuidado, para sentirse seguro. Entonces, la presencia, la cercanía de la madre le va a dar al niño seguridad. Y es esa presencia de Dios que nosotros necesitamos en nuestra vida, constantemente. A veces uno dice, yo no lo puedo sentir al Señor. No puedo sentir al Señor, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay algo ahí que tiene que ver con la presencia que el Señor necesita sanar en nosotros. ¿Sí? En nosotros. Entonces, todos estos aspectos, ¿sí?, todas estas características, tienen que ver con el rol de Dios que le va a dar a la mamá como consecuencia de mostrar su amor a sus hijos, a nosotros, ¿sí? Tanto el padre como la madre revelan los aspectos del amor de Dios. Amén. A veces todos estos aspectos no se dan en nuestro desarrollo. Y ahí es donde se forman las heridas de las que hoy estamos hablando. Las heridas duelen. Duelen las palabras, duelen los roces, duelen los recuerdos, duelen las comparaciones. Y todo eso hace que nuestro espíritu sufra, que estemos ansiosos, no tengamos paz, tengamos temor. Pero hoy el Señor quiere mostrarnos cuáles son esas heridas que aún necesitamos sanar. Porque como decía Gus, ¿no?, es como una capa de cebolla. Se va sacando lo de afuera, lo más grosso. Vieron que la cebolla tiene la cáscara esa fea de color. Se va sacando hasta llegar a lo más profundo. Y el Señor hace eso con nosotros. Nosotros todavía estamos con las capas de la cebolla, ¿no? Todavía el Señor sigue sacando capas, porque hasta que Él venga, va a seguir sanando nuestros casos. Amén. Amén. Dice, Dios establece de la manera en la relación que haya entre una madre y un hijo, que es el amor. Dice en 1 de Juan, perdón que pido un permiso de no poner los anteojos. Dice, en 1 de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y es verdad, a veces es difícil reconocer a un hijo de Dios. Primero porque quizás no lo conocen. Y también porque cada vez nosotros, por nuestra forma de vivir, no revelamos que somos hijos de Dios. A veces estamos muy distorsionados, ¿sí?, en nuestra esencia de hijos, y no nos podemos ver como hijos. El Señor en mi vida particularmente trabajó en verme como hija de Dios y verlo a Dios como un padre. Como decía Gus, ¿no? Vivíamos en una religiosidad de ir a la iglesia porque crecimos yendo a la iglesia, pero yo no lo podía ver, a Dios lo veía como Dios. Soberano, todopoderoso, pero lo veía como un papá. No lo sentía papá, lo sentía Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos hijos, y la única forma de que nosotros seamos sus hijos es verlo a Él como un padre. Entonces, es importante, ¿sí?, poder revisar cómo está nuestro concepto de hijos y padre en la relación con Dios. Amén.
Dice, en el vientre de nuestra madre debemos aprender lo que es recibir amor, ya que el ser humano está capacitado para recibir y responder ante los estímulos. Eso lo decíamos recién, ¿no? Y en el vientre aprendemos a recibir. Si no hemos recibido la cantidad suficiente de amor, tendremos carencias o heridas. A veces hay cosas que nos pasan, que nos hacen mal y no entendemos por qué. O de repente nos ponemos tristes. De repente estamos angustiados, ansiosos. No entendemos de dónde viene, ¿no? Muchas veces es una tristeza. ¿No? Y capaz, algo que pasó en mi día, que no me di cuenta, pero que pasó y que estuvo, rozó la herida. Rozó la herida. Entonces, ahí viene la emoción del dolor. Dice, Dios quiere que nuestras relaciones podamos reflejar su amor, fluyendo desde nosotros para transmitirlos a otros. Y esto tiene que ver como cuando uno no ha recibido ese amor de forma sana, uno no ha sentido ese amor, esa faceta del amor de la madre de forma sana. Nos cuesta ver amor, ¿no? Cuando no hemos recibido de nuestro papá, de nuestra mamá, ese amor, nos cuesta, el amor que damos va a ser un amor distorsionado, un amor mal aprendido. Y podemos ser o demasiados absorbentes, demasiados tóxicos, tóxicas, controladores, o fríos, como decía vos, ¿no? Fríos. No sabemos amar al otro, no sabemos dar muestras de cariño, no sabemos dar palabras de amor, ¿no? Porque no lo hemos aprendido, quizás no lo hemos recibido. Entonces las otras personas sufren. Acá nos damos cuenta en nuestro entorno cómo sufren nuestros hijos, nuestra esposa, novio, novia, familia, nuestros padres que no sabemos amarnos. Cuando uno no ha recibido amor verdadero, no sabe dar amor. Y nunca podemos dar algo que no hemos recibido. ¿Por qué? Pero sí el Señor puede hacer que todo vuelva a su cauce normal. ¿Amén? Hay un texto en Isaías 43. Uno dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador de tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Y esto nos hace pensar cuando tenemos esa cosa de sentirnos mal, sentirnos solos, solas, que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, porque hubo un corte, un quiebre, ¿sí? en nuestra historia de vida. Sin embargo, acá el Señor, con su amor, dice, Él nos formó, ¿no? Y ahí desarma toda la idea de Satanás de que nos quiere atormentar acerca de cómo hemos sido concebidos. Porque a lo mejor el enemigo intenta destruirnos, quiere destruir, y atormentarnos de dónde venimos, por dónde venimos. Sin embargo, el Señor acá dice, yo soy tu formador, no importa el lugar, no importa la situación, no importa dónde fue, cómo fue. Si fue violento, si fue con amor, si fue sin un rato, no importa, eso es Satanás. Satanás quiere atormentarnos, pero Dios dice, yo soy tu formador. Él decidió que esas células que te dieron origen se unieran. No importa. Amén. Dice uno de los puntos, el amor de Dios se vive, se experimenta, se cree. No es un sentimiento como sucede con un amor natural. El amor de Dios lo tenemos que vivir. Y la única manera en la que la podemos vivir es tener una relación profunda con Él. Y que Él tenga esa oportunidad de que nosotros le decidamos dejarlo a Él actuar en nuestra vida. Porque toda sanidad tiene que ver con una decisión.
Dios no es un Dios impasivo. Dios no es un Dios invasivo. Dios pide permiso, porque es un caballero. No invade, no, Dios pide permiso. Es de los que golpean la puerta. No, Dios es un caballero. No va a venir pasándote por arriba. No, Dios es un caballero. Entonces, por eso nosotros tenemos que decidir si queremos o no sanar. Si queremos o no dejar de sufrir. Porque esa es la manera en la que nosotros le decimos a Dios, bueno, necesito que intervengas en mi dolor. Necesito que intervengas en mi herida. Sola no puedo. Yo sola no podía. Yo creía que podía. Porque estaba distorsionada mi idea del amor. Entonces yo era fuerte. Podía con mi vida. Pero cuando Dios me revela, por eso es importante su revelación. Que su Espíritu Santo intervenga en nuestra mente. Cuando Él se reveló a mi vida y me dijo, necesitas ser sana. Pero yo dije, bueno, Señor, está bien, hacelo. La decisión partió de Él. Por eso es importante reconocer. Y no hay nada más duro, que reconocer una herida. Que reconocer lo que nos pasa. Porque uno por ahí dice, no, yo estoy bien. Pero reconocer lo que, más allá de reconocer las metidas de pata que tenemos, ¿no? No hay nada más duro de reconocer, sobre todo por ahí cuando hubo esa especie de idolatría con nuestros padres. Con mi mamá tuve una herida terrible, que se reveló a mí, no cuando era chica. Yo me di cuenta cuando fui grande. Porque crecí en un mundo donde las cosas eran así. Y uno cuando es chico no cuestiona. Uno cuando es niño, cuando es bebé, cuando es pequeño, crece así. Y la vida parece que es así, ¿no? Entonces aceptamos, nos llevan, nos tratan, nos gritan y pensamos que es así. Y a veces reproducimos eso que hacen con nosotros. Cuando yo entendí que todo lo que me pasaba con mi mamá fue duro. Fue duro porque para mí ella era así. Era así. De hecho la defendía, pero cuando se empezó a revelar a mi vida las cosas que ella había hecho, mi corazón se transformó en una piedra durísima y la rechacé absolutamente. La borré de mi vida. Cerré el capítulo de mi mamá. Nunca más volví a hablar de ella, ni siquiera cuando nació. Porque las heridas pueden transformar un corazón de carne en un corazón de piedra. Y nos podemos volver crueles, malvados, competitivos, tóxicos, lastimar a los otros. El único que puede mostrarnos cuáles son aquellas heridas que necesitamos cambiar, que Él necesita sanar, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos la oportunidad. Porque reconocer es donde está la parte difícil. Reconocer lo que nos pasa. Amén. ¿Seguimos? Qué fuerte, ¿no? Y yo también quería comentar una experiencia con mi mamá. Mi familia se compone por mi papá, mi mamá. Gracias a Dios están ambos vivos. Un hermano menor y yo. Y mi mamá siempre fue una mujer súper hacendosa y no le faltó nunca nada a ninguno de los tres. Ni a mi papá, ni a mi hermano y yo. Pero ¿qué pasaba? Como decía Aida, mi mamá era de esas mujeres que vos entrabas al baño para ducharte y ella ya tenía la ropa preparada en la cama, tenía los zapatos lustrados al pie de la cama.
y lo único que tenías que hacer vos era secarte y cambiarte. Cuando mi papá se terminaba de duchar, tenía la camisa planchada, el desayuno servido, y era esa mujer sumisa que le jugaba en contra por algún punto. ¿Por qué? Porque ella estaba siempre bajo la sombra de su esposo. Lo que su esposo decía o dice era lo que se hacía. Y yo también mamé eso, ¿no? Crecí con eso. Con decir, bueno, lo que me digan está bien. Tengo que aceptar que me dijeron eso y es lo que está bien. Pero no siempre está bien. No siempre lo que el otro piensa es lo que yo tengo que pensar. Porque somos seres humanos diferentes. Así que bueno, Dios tuvo que sanar esa herida materna. Y le doy gracias a Dios que ha sanado un montón a lo que es el matrimonio de mis padres y sobre todo me hizo corregir mi relación con mi esposa y con mi hija. Como había arrancado, que tenía problemas en mi matrimonio, nosotros estuvimos 9 años casados solos, porque ambos teníamos proyectos y queríamos cumplirlos antes de ser papás. Y a los 9 años de casado llega Azu, ¿sí? Y claro, yo había sanado un montón de heridas como esposo, pero todavía no había experimentado ser padre. Y cuando nace Azul, que fue todo color de rosa, empiezo a ver que estoy repitiendo el patrón de mi papá, que había heridas que no había yo sanado y que cuando mi papá me gritaba era porque él estaba frustrado con algo o traía algo de su trabajo y yo terminaba lastimado. Y así fui creciendo y así fui repitiendo la historia hasta que, como decía Aida, Dios se nos revela y se nos revela como ese Dios amoroso y entendí que el rol del padre no era machacar con palabras, con gestos o con agravios a quienes tenemos a nuestro alrededor. Y ahora vamos a ver un poco también lo que define al varón. Hasta una más. Seguridad también. Cuando estamos en los brazos de nuestro Padre, es ahí donde nos sentimos seguros. Donde decimos, papá, Señor, Dios, necesito o quiero alabarte de una forma diferente, y ahí es donde Dios se revela y nos muestra esa seguridad que nosotros estamos necesitando o buscando. Afirmación. Nos afirma conforme a como nos hizo, con nuestro sexo, ¿sí? Vamos a estar contentos como Dios nos creó. No vamos a ser fluctuantes en eso, sino que Dios nos va a dar la firmeza de ser el hijo o la hija que Él nos creó. Una más. Bueno, la autoconfianza también es muy importante, la quería saltear, pero es muy importante también cuando
uno a veces piensa, estaré bien lo que hago, no estaré bien, pero si uno está cimentado en el Padre, podemos tener esa confianza de que lo que vamos a hacer es certero y está bien, que va a impactar en el otro positivamente. ¿Por qué? Porque tengo una relación con mi Padre y me da esa confianza que yo necesito para manejarme. Siguiente. Algo que quería agregar de la autoconfianza, ¿no? Que el padre, los papás, nos generan a los hijos la confianza, la seguridad, como decíamos. Y, por ejemplo, Azul estaba aprendiendo a manejar, ¿no? Y yo le digo, anda con tu papá, que le enseñe él, porque el padre le da esa seguridad, esa autoconfianza de que lo puede hacer bien. Por eso es importante, ¿no? El papá le va a dar esa seguridad. Las madres somos como más frágiles en este aspecto, como que somos muy sobreprotectoras, por eso tenemos que corrernos y dejar al padre, porque si no nuestros hijos después no son hijos seguros. Entonces ahí es donde nosotras bajamos y decimos, bueno, listo, está con el padre, va a estar bien. A veces decimos, no, está bien conmigo, yo no, pero está aprendiendo a manejar con el padre y es lo que corresponde, porque la madre, con una madre tal vez sería como un poco más con cuidado, como con más miedo. Sin embargo, con el padre hay confianza y esos son los aspectos que Dios hace de uno y de otro para la seguridad de los hijos. Amén. Y acá tenemos palabras que nos realzan la vida y nos invitan a tener un futuro lindo, bien formado. Dice, palabras que nacen del amor y te hacen fuerte. Te amo, sos bueno, estoy orgulloso de vos, tú lo puedes hacer, sos único, lo vas a lograr. Palabras que nacen del amor incondicional, palabras que nacen de Dios, ¿sí? Porque si yo recibo a mi hijo que viene del colegio y me dice, papá, me saqué un 7, yo le digo, hijo, ¿un 7? O hija, ¿un 7? Esperaba un 10. ¿Cómo va a quedar esa criatura? Lo voy a frustrar. Papá, mirá qué lindo que hice este dibujo. Ah, hijo, te saliste cuando lo pintaste de la raya. Y ahí estamos creando ya heridas que el día de mañana ese niño va a crecer y va a decir, todo lo que yo hago no tiene valor, porque lo aprendí así. Porque cuando lo tuvieron que valorar, cuando lo tuvieron que puntuar, lo hicieron mal. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando esto no sucede? Cuando no tenemos esas palabras de afirmación, esas palabras de te amo, ¿sí? Sentimos el descuido de nuestros padres, sentimos por ahí el abandono puede también venir no solamente que me voy de mi casa y dejo a mis hijos con mi esposa o con mi esposo a la deriva, pero puede venir el abandono a raíz de un trabajo, ¿sí? Trabajo tanto fuera de mi casa que mi hijo percibe de que yo no estoy, o mi hija percibe que yo no estoy. El rechazo. Me pasaba en algunas oportunidades, Azul tendría 5 años, entre 4 y 5 años, y yo venía a trabajar cansado y me decía, papi, vamos a jugar, no sé, al 1. Y le decía, no, hija, estoy cansado. Y al otro día, uy, papi, qué bueno, vamos a jugar a la bolita. Y no, mi amor, mirá, mañana me tengo que levantar temprano. Y claro, todo esa falta de amor, ese rechazo, que uno no se da cuenta, en el niño va creando una herida que después es muy difícil de sobrellevar.
Abuso. Bueno, y el abuso y el maltrato es sinónimo, ¿no? Físico, verbal. A mí me costó muchísimos años, y esto siempre lo digo, que el Señor sane una herida que yo tuve con mi papá. Mi papá es un hombre bastante perfeccionista y siempre era 9 puntos el que uno hacía y él necesitaba el 10. Entonces te decía, no, mira, si vos esta botella la ponés como realmente corresponde, no va así, va así. Y vos decís, bueno, lo único que hizo fue dar la vuelta. Sí, es verdad, lo único que hizo fue dar la vuelta, pero a vos te hace sentir como un inútil, porque no lo hiciste como él decía. Y así fue mi niñez, en un montón de aspectos, ¿no? Yo venía y decía, pa, mirá, inclusive cuando nos casamos, es esa persona que hace todo bien, mi papá, la verdad que es eso. Y una vez le digo, pa, mira, necesito hacer una pared en casa, necesito que me vengas a ayudar y a enseñar cómo se hace. Bueno, creo que puso los 2 primeros ladrillos y me dijo, bueno, ahora hacelo vos. Y yo puse los 2 segundos ladrillos y en el 4.º ladrillo, de haber puesto 2 cada uno, me mira enojado y me dice, ¿vos pusiste los mismos ladrillos que puse yo? Mirá cómo lo puse yo y mirá lo que hiciste vos. O sea, otra vez sos un inútil. Y así en un montón de oportunidades. Hasta que me lo creí. Dije, no voy a terminar el colegio, dejé el colegio secundario en tiempo y forma, pero no me dieron el título porque había 2 materias que las debía. Y dije, ya está, ya terminé el colegio, ¿para qué voy a seguir? El título no es algo que me valide como persona. He aquí, el Señor me une con una profesora. Así que durante años, todos los años me decía, Gus, estamos en octubre. En diciembre quiero que vayas a pedir el programa y rindas las 2 materias que debes. No sé, 5 o 6 años. Cuando voy al colegio a pedir el programa, el que fue profesor de lengua y literatura mío me conoció y me dice, Pulice, ¿qué hace por acá? Le digo, vengo a rendir geografía y matemática de 3er año que debo. Me dice, pero pasaron 20 años. Sí, pero quiero darlo porque es una materia pendiente que tengo en mi vida. Me felicitó, pero me costó 20 años de mi vida haber obtenido el título secundario. ¿Por qué? Porque hubo una palabra que me dijo, sos inútil o lo que haces no sirve. La siguiente. Y ahí vamos a tocar, como habíamos visto, ¿no? El descuido, falta de atención y de cuidado, ignorar su presencia, o sea, cuando están los chicos y nosotros estamos en nuestros quehaceres y no vemos que ellos también requieren la atención de nosotros. Padres que no se involucran en el mundo interior del niño, ni en sus intereses o dificultades. Lo que decíamos recién, ¿no? Andá y jugá solo, no me molestes, estoy trabajando. Olvido, inadvertencia, padres centrados en sus propias ocupaciones. Y yo cuando era chiquita, Azul, siempre me decía lo mismo. Venía y me decía, papá, ¿mañana qué día es? Ella cumple, Dios fue tan sabio, para que yo no me olvide, Azul nació el 7 del 8 del 9, ¿sí? 7 de agosto del 2009. Y
Y él venía el 6 de agosto y me decía, papá, ¿mañana qué día es? No sé, hija, tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Y ella me decía, ¿no hay otro motivo de mañana? Y yo le decía, no, qué sé yo, después de trabajar vendré, estaré con ustedes. Y hasta que me di cuenta que le cambiaba la cara, ¿no? Entonces ya decía, no, sí, ya sé que mañana es tu cumpleaños, ya tenemos el día pactado con mamá para festejarte el cumpleaños. Pero es algo que ella esperaba y que si a mí me pasaba inadvertido, era otra posible herida en su vida. Según estudios, el descuido de parte de padres crea personas violentas. ¿Y cuántas veces pasa, no? Que como en casa no nos sentimos amados, no nos sentimos apreciados, terminamos buscando el amor afuera. Como tenemos esa carencia adentro, la buscamos afuera. Y a veces, o la mayoría de las veces, la escuela nos es esa escuela que no tenemos en casa, valga la redundancia. ¿Y qué aprendemos en la escuela? Las malas palabras, los momentos de violencia con el otro, la competitividad y todas esas cosas que son negativas al Señor. ¿Sí? La siguiente. Abandono. Se estructura una falsa personalidad. Se desencadenan conductas compulsivas y destructivas. Vacío existencial que aísla, deprime y propicia en ocasiones una pérdida de autoestima y estados de angustia y confusión intensos. Una estructura de una falsa personalidad. Es lo que el diablo quiere hacerte creer que vos sos. Una falsa personalidad. ¿Sí? Tener un vacío, aislarte del mundo, porque yo con ellos no soy igual, no soy competente, o la verdad que no hacemos lo mismo y nos aislamos. Se crean vínculos de apego enfermizos o de codependencia, ¿sí? Y era lo que recién decía con respecto a mi mamá. Mi mamá vivía de acuerdo a lo que mi papá le daba para que viva. ¿Sí? Era dependiente de Ernesto. Mi papá se llama Ernesto y ella estaba para su esposo y sus hijos. Entonces no vivía su vida, vivía la esposa de su familia. La vida de su familia. Sentimientos de indignidad, miedo al compromiso con un mecanismo de defensa. Miedo al compromiso. ¿Cuántas veces decimos, no lo voy a hacer porque no me sale, porque no lo sé? Y es ese miedo que nos paraliza porque sufrimos abandono y porque no nos dijeron, esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo es correcto. Otra, rechazo. Circunstancias en la cual un individuo es excluido en forma deliberada o solapada en una relación social o interacción social. Padres que hacen diferencia entre sus hijos por su sexo, su personalidad, sus dificultades o preferencias. Padres que no se quieren hacer cargo de sus hijos o reconocerlos, embarazos no deseados. Y lo que decía un poco Aida, ¿no? Lamentablemente el bebé percibe todo desde el vientre de la madre.
Dice la palabra que cuando Eloísa va a visitar a María, el bebé, o sea Jesús, salta y empieza a darle como pataditas a María. Y es ahí donde Jesús percibe que era querido, que estaba en un lugar querido. La siguiente. Algo para agregar sobre las preferencias entre los hijos, ¿no? A veces pasa que llega una niña y los padres esperan el varón. Y cuando llega el varón, el mundo, ¿no? Es como que siempre se espera el varón. Y eso hace que muchas mujeres se sientan menos, ¿no? Porque el varón es como pareciera más importante. Sin embargo, si vamos a la luz de la palabra, todos los hijos para Dios son importantes, varones y mujeres. Y a veces hemos sufrido en nuestros hogares esa diferencia, ¿sí? Que al varón se le da un lugar diferente, como decía Gus, ¿no? Su mamá era como que no tenía vida, era todo para los varones. Y eso en nuestras familias de alguna manera se ha educado de esa forma. Que la mujer estaba para servir al varón. Y si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea para ser compañeros. No para que uno sirva al otro, sino para que ambos, en todo caso, ambos se sirvan, ambos se cuiden. Y hay muchas heridas, tal vez, respecto del género, del sexo. O cuando dicen, no, yo estaba esperando un varón y viniste, ¿no? Y eso es un sonido que duele, que lastima, ¿no? O cuando uno estás embarazada y te enterás que viene una niña, oh, estaba esperando el varón. Bueno, son palabras que duelen. En mi historia respecto de esto, con mi herida materna, cuando mi hermano nació, mi hermano era más grande que yo. Cuando él nació, mi mamá tuvo un parto muy difícil y estaba entre la vida y la muerte, el bebé y la madre, ¿no? Entonces, ella le dice a los médicos que salvaran al bebé. Y le pide a Dios, ella en ese tiempo estaba apartada, ¿no? Ella nació en un hogar cristiano y se había apartado. Y le pide a Dios que salvara a mi hermano. Si Dios lo salvaba, ella se lo entregaba para su obra. Bueno, se salvaron los dos, mi hermano nació antes de tiempo. Y luego vine yo, unos años después nací yo. Pero yo escuchaba en mi casa siempre esa historia. Que Dios lo había salvado a mi hermano porque tenía un ministerio grande con él. Grande. Y eso era lo que yo escuchaba. Yo escuchaba. Un día, una mujer, en mi casa siempre había gente de la iglesia. Nosotros, mira, yo nací, ya mi familia era cristiana. Una mujer le dice, bueno, también tienes una hija con la que Dios algo puede hacer. Y mi mamá dijo, puede ser. Pero no escuché esa misma intensidad con la que hablaba de mi hermano. Entonces, eso generó en mí esto de, bueno, lo grande o lo que fuera de Dios era para nosotros. Servir a Dios era para nosotros. Y yo seguía yendo a la iglesia, servía al Señor, pero no sentía que podía ayudar a alguien, ¿no? Y a veces cuando Dios dice, te escogí desde el vientre de tu madre, porque tengo propósito. A veces no me permitía, o sea, yo no creía que Dios podía tener un propósito con mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque uno escucha a lo largo de su vida que las cosas son para nosotros. Nos volvemos como invisibles, incluso para nuestros padres. Porque por ahí para nuestros padres son mejores nuestros hermanos. Hacen cosas mejores que nosotros. Entonces, eso nos hace crecer pensando que todos los demás son mejores que nosotros. Sin embargo, no es que yo quiero ser mejor que el otro. Sin embargo, Dios dice que somos todos iguales. Entonces, esto a veces se traslada, esto de no vernos como Dios nos ve, se traslada a nuestra vida, a nuestro servicio, a nuestras relaciones. Entonces, como papás,
hay muchos papás presentes hoy, tenemos como esa responsabilidad de afirmar quiénes son nuestros hijos, con nuestro amor, con nuestras palabras de afirmación, decir sos bueno, sos importante, vos también, Dios también tiene propósito con tu vida, ¿no? Entonces, como este tipo de palabras, de sonidos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida pueden influenciar en quiénes son. Gracias. Y tenemos varios tipos de abusos. El abuso psicológico, manipulación mediante la culpa, aprovecharse de la corta edad para someter su voluntad y atacar el autoestima e integridad psíquica y moral de la criatura, ¿sí? El abuso verbal, que era el que compartía antes yo, descalificar, humillar, discriminar mediante gritos, insultos y palabras hirientes. El abuso físico, usar la fuerza física para herir, castigar o poner en peligro la integridad. Y no quiero detenerme mucho en cada uno de los ítems, pero mi papá también sufrió como sufrí yo, y seguramente a él le dieron una crianza distorsionada como él me dio a mí. Él me contaba que cuando era jovencito, era el menor de 5 hermanos, y si había alguna travesura en la familia, cuando mi abuelo venía de trabajar, le preguntaba a mi a mi abuela. Y mi abuela le decía así, mira, rompieron, no sé, el jarrón. Entonces mi abuelo no preguntaba quién fue de los 5, porque obviamente entre ellos se iban a encubrir. ¿Qué hacía mi abuelo? Decía, Boricia, mi abuela, trae arroz o trae maíz. Y agarraba y tiraba el arroz o el maíz en el piso y los tenía 45 minutos o media hora arrodillados arriba de ese grano de arroz o de maíz. Y claro, ¿qué aprendió él? A que portarme bien significaba tener un dolor. Entonces, él también enseñó de la misma manera, ¿sí? Para que él se porte bien, le tiene que doler, tiene que aprender a través del dolor. El abuso sexual, la irrupción de la sexualidad adulta en la vida del niño. Y acá tenemos que tener muchísimo cuidado. Y hoy por hoy, cada vez es más frecuente en los distintos lugares, ¿sí? Antes la casa o el colegio eran un lugar relativamente seguros para un niño. Hoy, un profesor puede abusar tranquilamente de un niño. Y de hecho, el otro día nos llegó un caso de oración de esta índole, ¿sí? Así que es muy importante que cuidemos de nuestros hijos y que vayan sabiendo nosotros dónde van a ir. A mí muchísimas veces de chiquito nos invitaban con mi hermano, tal vez gente de la iglesia, a dormir o a hacer una pijamada en otro lado. Y mis papás jamás me dejaron por este tema, porque podía llegar a ser que abusaran de uno de sus hijos. Siguiente. Una más. Distorsión. Una más, Seba. 2 más. Ahí está. Distorsión en cómo vemos y nos relacionamos con. La primera imagen es Dios. La segunda imagen es con el prójimo. Y la tercera imagen con el espejo, con nosotros mismos. Y eso depende de las consecuencias que hayamos tenido. Vamos a generar en nuestra vida temor. Vamos a ser mentirosos. Tal vez nos toque tener atracción por el mismo sexo.
diferentes adicciones, ¿sí? O ludopatía también puede ser. Incapacidad de amar y recibir amor, lo que decía Aida, un corazón de piedra y no de carne. Infidelidad, falta de identidad, o sea, cualquier viento de doctrina me va a llevar para donde quiere. Sentido de soledad y abandono e irresponsabilidad. Estos son algunos de los factores que podemos tener si nuestras consecuencias en nuestra niñez no fueron buenas. Siguiente, eso. Síntomas de orfandad. Anhelar y estar en reacción al amor y poder. Una ambivalencia, ¿sí? Debilidad en la claridad y seguridad personal y de género. Sentirme incapaz para correr la carrera de la vida, ¿sí? Cuando nos dijeron, no podés, no vas a lograrlo. Hacer del engaño y el encubrimiento un estilo de vida, ¿sí? Si me beneficia mentir, bueno, mintamos. Si me beneficia hacer lo que él no quiere, hagámoslo. Incapacidad de ver a Dios como un padre, lo que decía recién Aida. Lo vemos allá lejos, allá lejos. Él es Dios y yo soy un hombre terrenal. No me puedo comunicar con Dios porque Él es sublime, Él es excelso. Y yo soy una pequeña molécula dentro de este mundo. Sin embargo, Dios nos creó y nos dio la identidad de hijos. Bueno, todas estas heridas por las que venimos hablando a lo largo de esta mañana generan en nosotros ciertas fortalezas de dureza, ¿no? Y eso influye en cómo somos, fuertes. Yo era fuerte, ¿no? Por todo lo que me tocó vivir, yo era fuerte. Entonces no me permitía llorar, no me permitía caer, yo era fuerte. Se generó en mí una fortaleza de ser fuerte. Entonces a mí me decían, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? O sea, nadie sabía lo que había en mi vida. Mi corazón estaba lleno de dolor, de bronca, de odio, de venganza, un montón de emociones que me atravesaban el alma. Pero yo estaba bien. A mí el Face veía mi rostro con sonrisa, pero mi corazón estaba roto. ¿Por qué? Porque generamos máscaras, fortaleza. Atrás del muro estoy cuidada. Atrás de decir estoy bien, ya está, no me van a preguntar más, ¿no? Y a veces esos muros son nuestro carácter, por ahí nuestro mal carácter. Contestamos mal, hablamos mal, entonces nadie se nos acerca, ¿no? Y dice, no voy a hablar. Pero ese mal carácter expresa dolor, expresa grietas de un corazón destrozado. A veces la fortaleza es esto de hacer preferencia. Voy con los que me siento seguro o segura. El que me genera miedo e inseguridad me alejo. No le hablo, no lo tengo, no lo miro por las dudas que me... Y entonces ahí es cuando Dios trabaja en el que me genera inseguridad. ¿Por qué me genera inseguridad? ¿Por qué tengo temor? A veces las personas nos recuerdan a las personas que nos lastimaron. Por ahí la persona no tiene nada que ver, pero hasta el parecido, ¿no? Por ahí la persona que a mí me lastimó tenía rulos, entonces rechazo los rulos. La persona que me lastimó tenía ciertas características, los rechazo, todo lo que tenga que ver con eso lo rechazo. Y en las heridas paternas y maternas, muchas veces, todo lo que el hombre o la mujer me genere, roza la herida. Entonces, si yo tengo heridas maternas, con una madre autoritaria,
con una madre, un estado matriarcal en mi casa. La mujer, cualquier tipo de mujer, me va a generar temor, inseguridad y rechazo. Si yo tengo heridas paternas con un papá violento, autoritario o abandono, ausente, el hombre de alguna manera me va a generar rechazo. Porque el Señor quiere que nosotros estemos en paz con su creación. Y a veces no tenemos paz. Hay ciertas personas que nos quitan la paz. Y no nos gusta como son, no nos gusta el carácter, no nos gusta. Entonces lo miramos a las personas desde la herida. El Señor quiere que alcancemos sanidad y podamos mirar a las personas cómo nos mira Él. ¿Cómo nos mira Él? Él conoce cómo fuimos creados. El Señor sabe las necesidades que tenemos y lejos de rechazar, nos acerca. Nosotros somos los que rechazamos a las personas porque estamos heridos. Pero cuando el Señor interviene en nuestro dolor, cuando el Señor viene a arrancar la tristeza, cuando el Señor empieza a llenar esas grietas con su amor, vemos al otro como un prójimo. Como cuando Jesús en la cruz del Calvario estaba ahí con dos, colgado, venía de que lo mataran a palo. Sin embargo, había dos colgados con él, ¿no? Y uno creyó en él y le dijo, hoy vas a estar en el paraíso. El otro, bueno, se la partió. Pero si se hubiese arrepentido, Jesús lo hubiera aceptado. De hecho, todo lo que lo maltrataron, si se hubiesen arrepentido, nos hubiera salvado. Porque nuestro Señor no tiene rencor en su corazón. No tiene rechazo, no tiene odio, no tiene venganza. No tiene soberbia, no tiene orgullo. Dios es amor. Y en la medida que Él empieza a arrancar de nuestro corazón el dolor, ese dolor que transforma nuestro corazón en piedra, nos volvemos insensibles y no nos preocupa el otro. Yo muchos años no me preocupaba. Servía, enseñaba, pero no tenía esa cosa de preocupación. Porque en mi casa era una casa donde todo el tiempo había personas de la iglesia. Mi mamá era una mujer que se ocupaba de la iglesia, ella no salía de mi casa. Se ocupaba de la iglesia, se ocupaba de afuera, pero descuidó a su familia. Descuidó a sus hijos, a su esposo. Entonces eso en mí se volvió una cosa de el de afuera no. Yo no quería gente en mi casa. Mi mamá se encargó de tener mucha gente en mi casa, traía a todo el mundo a mi casa, se quedaban a dormir, el que no tenía casa los tenía un tiempo en mi casa. Mi casa era la casa de él. Y en mí eso generó un agotamiento que yo rechazaba, no quiero tener a nadie en casa. ¿Por qué? Porque el corazón cuando está roto, cuando está herido, generamos rechazo en el otro. No queremos esa vida que tuvimos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor necesita sanar nuestro corazón, sanar nuestro dolor. Y muchas veces repetimos, como dice Augusto, lo que aprendimos y no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Necesitamos que otro nos ayude. Necesitamos que otro nos ayude. Y uno puede decir, pero a esta altura de mi vida, ya está, la vida es así. No, el Señor no tiene tiempo. Siempre hay una oportunidad para sanar. Siempre hay una oportunidad para perdonar. Siempre hay una oportunidad para pedir perdón. Porque las heridas duelen mucho. Pero el Señor, que es soberano, no quiere que vivamos en dolor. No quiere que vivamos en angustia, en un estado de indiferencia, El Señor quiere que vivamos su amor, su vida plena. Que podamos ver al otro
como Él nos ve a nosotros, llenos de errores, llenos de cosas por cambiar. Sin embargo, nos ama. A veces rechazamos al otro porque lo vemos como nosotros lo vemos, no como lo ve el Señor. El Señor quiere que seamos felices, que nuestra copa rebose de gozo. Pero a veces la vida nos aplasta tanto que nuestra copa no tiene gozo. No hay motivos para sonreír. No hay motivos para ser felices. Pero hoy el Señor nos da esa oportunidad. Poder entregarle nuestro dolor. Cuando yo decidí entregarle al Señor la intervención en mis heridas, fue duro. Lloré mucho, tuve bronca, tuve un montón de cosas, pero fueron necesarias para ser libre. Para ser libre, porque de la única manera en que yo podía hablar de amor era amando. Cuando yo entré a este programa, yo estaba bien, porque era lo que le decía a todos. Y leía las cosas, leí. El Señor me iba hablando, pero yo decía, no, yo estoy bien, estoy preparándome para ayudar a otros, no. Pero el Señor primero trabajó con mi ser. Primero tenía que perdonar a mi mamá. Porque yo hablaba de perdón, pero no perdonaba. Hablaba de amor, pero no tenía amor. Tenía odio y venganza porque yo a mi mamá no la honraba. Yo la odiaba a mi mamá. Estaba enojada con mi mamá, había enojo en mi corazón. El enojo nos quita la paz. Estaba enojada porque en mi casa abusaron de mi hermano 2 veces. Y mi mamá no estaba, gente de confianza a ella. Yo la odiaba a ella, la odiaba a sus abusadores, odiaba todo. Entonces, cuando el Señor viene a intervenir, pero cuando le decimos, bueno, basta, sola no puedo más, realmente quiero ser libre. Yo podía seguir viviendo la vida que estaba haciendo, podía seguir sirviendo en CREA, donde estoy, pero con una máscara de mentira. Yo muchas veces daba clases, enseñaba, pero mi corazón no se condecía con lo que yo decía, y los cristianos somos así. Tenemos una vida religiosa, de iglesia, de servir, de hacer, pero nuestro corazón a veces está roto, está sucio. Las adicciones a la pornografía, tantas cosas que nos rompen el alma, consecuencia de todo lo que veníamos buscando, hablando hoy, que es la búsqueda de completarnos, porque nos faltó amor. Pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón y nos empieza a llenar con su amor, todo eso pierde valor. Todo eso Él viene a compensar, a restituir lo que el enemigo nos robó. Dios viene a restituirnos con su amor, a completar nuestro corazón. Así que, si en esta mañana de lo que escuchaste hay algo que te hizo ruido, que a veces pasa, ¿no? Escuchamos una palabra, alguna frase que nos hace ruido. Y uno dice, a mí me pasó eso, yo hice eso, yo dije lo que hizo esta persona de la... O sea, algo, si vos en esta mañana escuchaste algo que tocó tu corazón, quiero invitar que podamos orar. Vas a cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Solamente vos sabés, Señor, cómo están los corazones de cada una de las personas, todos los que estamos en este lugar. Vos que sos el que escudriña los corazones, vos que sos el que conoce las intenciones, sos el que puede saber cómo estamos. Entonces, Señor, te ruego
que en este momento tu Espíritu Santo empiece a tocarse, tocar las fibras más profundas, esas heridas que tal vez están hace mucho tiempo, quizás desde la concepción, quizás desde una concepción con violencia, con desamor, con descuido, con abandono. Vos solamente sabés, Señor, cómo son las historias de mis hermanos. Vos solamente sabés si hay dolor en su corazón, si hubo un padre ausente, un padre violento, un padre abusador, un padre que abandonó, un padre que descuidó, o una mamá autoritaria, una mamá tóxica, una mamá demandante, o tal vez una mamá depresiva, triste por la infidelidad de su esposo, o una mamá, Señor, que dependiente, que sola no sabe hacer nada. Vos solamente conocés cómo están mis hermanos hoy. Si hay dependencia, si hay rechazo. Por eso te ruego que tu amor esté trabajando, Señor, en los corazones para traer libertad. Para traer libertad, Señor. Para traer libertad. Y así como estamos, si el Señor tocó tu corazón, sentís que hay algo que necesitas que Él trabaje en vos, y te gustaría que alguien pueda orar por vos, te invito a que levantes tu mano. Que levantes tu mano para recibir el abrazo, para recibir la oración. Esa oración de mis hermanos, esa oración es el abrazo del Señor. Es el abrazo del Señor.